Saludos desobedientes, vaya añito. La verdad es que la dimisión de Pablo Iglesias, de todos sus cargos, la demostración de que el Partido Popular es una maquinaria para delinquir, la demostración de que Ciudadanos era un partido financiado por el IBEX 35 y que en el momento en que dejan de financiarle se disuelve como un azucarillo en un vaso de agua caliente, la demostración de que Vox, como la extrema derecha, siempre es el plan B del capitalismo en crisis, que igual que en los años 30 confiaron los conservadores y los grandes grupos empresariales en Hitler, creyendo que les iban a controlar. Hoy, una vez que les ha fallado Ciudadanos, le han pasado todos los recursos a Abascal y a su grupo, pensando que los pueden controlar, pero eso no es controlar. Y lo que vimos en los años 30, que al final la Gestapo, el partido nazi, termina devorando, ¿no?, a la policía, al ejército, a los propios sectores conservadores, incluso en la noche de los cuchillos largos terminan asesinando, ¿no?, a aquellos que les pueden disputar el poder. Es una realidad histórica y que hoy, con el comportamiento de la extrema derecha, con el comportamiento de Díaz Ayuso en Madrid, con la deriva de Casado del Partido Popular, recuperando la guerra civil, insultando a las mujeres, haciendo un discurso que solamente se basa en intentar tumbar al gobierno, nos hacen pensar que estamos en un momento histórico en España, en el Reino de España, complicado. Sin embargo, los más de 50.000 votos que ha recibido Yone Belarra en la cuarta Asamblea de Podemos, los elementos de discusión que se abren novedosos entre mujeres que representan diferentes ámbitos y que estaban de alguna manera cerrados por lo que había sido a su vez inercia de Podemos en esa irrupción electoral, bueno, abren escenarios por un lado peligrosos y por otro lado esperanzadores. En unos tiempos similares, Gramsci habló de un pesimismo esperanzado, habló de la necesidad de aquello que la inteligencia nos convertía en una mirada pesimista, la voluntad lo convertía en una mirada esperanzadora. Los tiempos no son sencillos. Hemos terminado esta temporada de la frontera con todos estos elementos, con un Partido Popular escolado a la derecha, reforzado en Madrid, con un Pablo Casado desbordado, ¿no?, por esta condición hooligan, por esta condición extremista del PP en Madrid, donde esas condiciones más moderadas del Partido Popular, como por ejemplo la que representaría sectores de Cataluña o sectores gallegos con Feijóo, desaparecen. Ese Partido Socialista siempre tensionado entre su ala neoliberal, con Escrivá atentando contra las pensiones, con Calvo no queriendo reconocer que nace una nueva hegemonía en el sector feminista, con Calviño respondiendo a los que terminarán dándole empleo después en Europa con propuestas neoliberales, y un Pedro Sánchez que sabe que es secretario general del Partido Socialista y presidente de España porque se podemizó. Bueno, pues esa tensión tiene siempre un elemento de tensión tanto a la derecha como a la izquierda, que es Unidas Podemos. Está todo abierto, todo por hacer. Podemos se la juega si es capaz de construir ese partido movimiento, si es capaz de articular esa fuerza política que a su vez articule el conjunto de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista y que por su consistencia sean capaces de ubicar al Partido Socialista no en el bloque conservador, como ocurrió desde la muerte del caudillo, sino en el bloque progresista, que estaría marcado por la izquierda también catalana, por la izquierda vasca y por una parte de la ciudadanía que entiende que España tiene que entrar en una nueva etapa para responder a los desafíos medioambientales, para los desafíos de la igualdad de género, para los desafíos de la robotización de la economía, para los desafíos de las migraciones. En fin, desobedientes, ha sido un placer estar esta temporada y regresamos en un par de meses con mucha más fuerza, con nuevas ideas y con la voluntad de entender que para transformar nuestro país necesitamos construir una comunicación diferente. No puede ser que la democracia pivote sobre un duopolio con Mediaset
y A3 Media, y con una radiotelevisión española muchas veces lastrada también por esas inercias del pasado, y después con el resto de los medios escritos, todos, con posiciones conservadoras y con una COPE financiada por la Iglesia más conservadora, disparando contra el gobierno de coalición, con Onda Cero, con Antena 3, con Ana Rosa Quintana, con Cuatro, con Risto Mejide, es decir, con prácticamente el 100% de los medios de comunicación intentando plantear que no hay más alternativa que la que existe. Nuestra obligación es decir que sí que existe, y que existe porque la necesitamos, porque la alternativa es hundirnos en la miseria. Desobedientes, gracias por estar todo este tiempo aquí con nosotros, y en un par de meses estamos aquí, de vuelta. Desobedientes, bienvenidas y bienvenidos a la frontera. La palabra cacique la trajimos de América Latina y muy pronto se popularizó, porque era muy evidente en este país. El señorito Iván de los Santos Inocentes forma parte ya, ¿no?, de un referente como puede ser Don Quijote, la Celestina, Don Juan o el Lazarillo de Tormes. Las élites siempre tuvieron en España problemas con quienes votaban y a quienes votaban. Y cuando la democracia se iba abriendo, pues empezaron la adulteración de censos, los pucherazos, la compra del voto, el uso de la cachiporra o muertos ejerciendo el sufragio. La España clientelar sigue hoy vigente, como en la España del siglo XIX, aunque con la recuperación de la democracia ha habido una tensión entre los que quieren mantener esa España de los caciques y quienes quieren pasar esa página. Carmelo Romero conoce muy bien el tema y nos lo ha contado aquí, en Caciques y Caciquismo en España, y esta noche nos acompaña aquí en la frontera. Carmelo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Carmelo, ¿por qué hay tantos militares, déjame preguntarte, para arrancar en la historia política de España en el siglo XIX e incluso en el siglo XX? Ahí la clave, desde mi punto de vista, es sobre todo, en principio, la guerra de independencia. Es decir, ese periodo del 8 al 14, que las guerras hacen generales. Todas las guerras hacen generales. No digo que los generales hagan las guerras, sino que las guerras van provocando aumentos en el mando, aumentos en el escalafón. Y la guerra de independencia, por un lado, es en el ejército regular español y por otro lado también por la debilidad de ese mismo ejército para enfrentarse a las tropas francesas, hace, como bien sabes, echarse al campo. La guerrilla. Como decía Galdós, la guerra de independencia fue la gran academia del desorden, ¿no? Y entonces esos guerrilleros, cuando acaba la guerra, lo de volver a casa, muchos de los que habían alcanzado alto mando, pues para nada, el volver a ser el molinero, el dos pelos, el calzones de antes, no. Y entonces se van integrando en el ejército. Se hace un ejército en España macrocefálico, es decir, con la cabeza más jefes que indios. Exactamente, la cabeza muy gorda para el cuerpo de soldados que desarrolla. Y unido a ello se desarrolla la tensión entre absolutismo y liberalismo, sectores dentro del ejército, sobre todo esos antiguos guerrilleros que adoptan las tesis liberales y que lo que llevan es a una escalada de pronunciamientos. Pronunciamientos para poner el liberalismo, intervenciones militares para quitarlo y después toda la guerra carlista, 7 años de guerra civil. La última nuestra han sido 3 años, aquellas son 7 años de guerra civil, sigue reproduciendo lo de los mandos militares, lo de los ascensos dentro del ejército. Y lógicamente, si la guerra, decía antes, hace generales, los generales tienden a cobrarse las victorias, siempre también. Y cada vez pasa a depender más de esos sectores del ejército, ya enfrentados dentro del liberalismo entre moderados y progresistas, pero al fin y al cabo la misma familia, pero enfrentados dentro del poder. Claro. Y también, aparte de ese militarismo, Juan Carlos, creo que hay una cuestión clave, y es el propio funcionamiento político. Es decir, el militarismo no se explica solo por el ejército, se explica también por el tipo de funcionamiento político. Y el tipo de funcionamiento político, una vez que se consolida el liberalismo a partir del año 34, es que esa familia que decía entre moderados y progresistas, que son la misma familia de la propiedad, de la mediana y de la gran propiedad, sin embargo tienen sus tensiones para cada uno de esos grupos para ceder el poder. ¿Qué sucede? Que la monarquía se inclina muy prioritariamente siempre por los moderados, no por los liberales progresistas, que son también, reitero, de la gran propiedad. Al inclinarse por los moderados, la práctica política hace que quien tiene el gobierno gane las elecciones. Siempre, siempre.
Son 22 elecciones en la época isabelina, 5 durante el sexenio democrático y 21 en la Restauración. Y siempre las gana el que tiene el poder. ¿Cuál es la forma entonces de poder llegar al poder si no es por la vía de las urnas la otra alternativa? Las armas. Para esas armas tienes que contar con un general al frente que pasa a encabezar el partido político. Para, si consiguen cuando hay los progresistas llegar al poder, la regencia de Espartero, o en el año 54 con la Vicalvarada, que da pie al bienio progresista, cuando lo tienen los progresistas también ganan las elecciones. La alternativa moderada, golpe de Estado, pronunciamiento militar y para eso encumbrar otro general, Narváez, Espartero, y etcétera, etcétera. Así se desemboca en todo sin militares. A veces ha explicado también por la propia debilidad de la burguesía española. Yo, más que por la debilidad de la burguesía española, para mí son esos otros dos fenómenos, ¿no? Porque buena parte de esa misma burguesía acepta en buena medida esos mismos planteamientos y juega con ellos y se beneficia también de esos mismos planteamientos, ¿no? Quizás sea más relevante plantear ese concepto cuando emerge la clase obrera y entonces es verdad que ese binomio con liberal y conservador entonces sí que recurre al ejército para silenciar. Sí, pero hay un momento en que el sector progresista, o sea, en la época isabelina, que decir, todos lógicamente son ese tipo de periodos que lógicamente hay que verlo como un continuum, pero con no pocas diferencias, ¿no? En el 68 los progresistas han quedado desplazados, llevan años desplazados del poder, y entonces ya la alternativa no es vamos a cambiar el gobierno, no es vamos a dar un pronunciamiento para cambiar el gobierno, sino el peligro es la propia monarquía. La monarquía porque se ha convertido en reina de partido Isabel II. Entonces llevan a cabo la revolución del 68. Y esa revolución, donde ya está el Partido Demócrata, ya están sectores demócratas, como decías, de intelectuales y de obreros, ¿no? Que es la revolución gloriosa. Pero las revoluciones sabe cómo empiezan, nunca cómo acaban. Y cuando son sectores populares, o sea, en principio son sectores de eso que decía, de los progresistas, de la media y alta burguesía, en conexión con el ejército, ¿no? Pero claro, las clases populares, a lo largo de ese proceso revolucionario y de cara al 68, las exigencias son otras. Ya no es solo el pan más barato, es la eliminación de las quintas militares, que son claves, porque son solo los pobres los que tienen que ir a morir por la patria de la que otros hablan, y es también ya el pedir redistribución de la propiedad, por lo menos en ciertas juntas. Eso es un peligro para esos sectores instalados, para los dirigentes de la revolución. Y terminan imponiéndose esos dirigentes, pero ya ha surgido todo un movimiento obrero. Es la época también de la Primera Internacional, la Comuna de París, estamos en ese sexenio democrático, y todo eso empieza a causar sus grandes temores. Ya sabía yo que preguntarle a un historiador una pregunta iba a desarrollar prácticamente todo el siglo. Déjame que te siga preguntando cosas. ¿Es diferente en esta cuestión del caciquismo y del militarismo Francia, Inglaterra o España? Hay unas parcelas de paralelismos y hay otras de notables o de ciertas diferencias, ¿no? Claro, si el caciquismo lo entendemos sobre todo en su acepción no solo para la política, sino para el propio funcionamiento vital y para muchas instituciones, que son relaciones desiguales de poder, de quienes tienen más poder y poder de influencia y sobre todo poder económico, aunque no solo, y quienes tienen menos poder. Cuanto más desigual es una sociedad, más posibilidades y realidades de funcionamiento caciquil, con todas las vertientes que queramos. Ahí aparece el analfabetismo como un elemento esencial también. Sí, pero fíjate que de cara a la manipulación electoral, cuando votan solo el sufragio censitario, que vota solo el 1% de la población, son los grandes propietarios los que votan, y ahí no hay ningún analfabeto. Es cierto. Y sin embargo hay caciquismo. Se ha vinculado mucho caciquismo y analfabetismo. A mi juicio es una trampa. Es decir, porque la prueba, casi diríamos, la prueba del algodón, es que cuando están solo votando aquellos que tienen no solo saber leer y escribir, sino, reitero, es decir, y sectores cultos, hay todas unas facetas caciquiles y también de compra de votos, que se pueden comprar de muchas formas, no solo con dinero, o no es lo mismo el precio para un voto, el de un analfabeto jornalero, etcétera, etcétera, que el precio que pueda alcanzar el voto, además es más restringido, de un gran propietario que además moviliza otros votos. ¿Sí me explico? Bueno, pero con lo de Francia e Inglaterra hay mecanismos en ocasiones similares. Hay, por ejemplo, en el libro
pues se cita a Dickens, poniendo algunos ejemplos que nos hacen sonreír porque son muy parecidos que en España, o en Francia a Tocqueville, digo, por poner algunos ejemplos. Otra cosa es que lo que no funciona en esos países es el sistema turnista, que es la clave que se llega en la Restauración española. Es decir, la Restauración, a partir del sexenio democrático, desde el 74 hasta la dictadura de Primo de Rivera, ese es un sistema, diría, casi único en el mundo. Hay algún paralelismo con Portugal, el rotativismo, con Italia, pero tan condensado y tan fuerte, y tiene su explicación, como el turnismo en la Restauración. Pero no quiero, para que no me acuses de historiador extendido. Claro, te decía, porque el caciquismo tiene una expresión electoral, pero también tiene una expresión en el modo de vida de la gente, ¿no? Y entonces quería preguntarte por dos factores, tres en concreto, ¿no? Que creo que sí que tienen su peso. Uno te decía que era el analfabetismo y también esa voluntad de que la gente no aprendiera a leer y a escribir, ¿eh? Es decir, que esa persecución de los maestros que quieren enseñar a leer y a escribir tiene alguna razón de ser. Junto al analfabetismo, creo que también es muy relevante el peso de la Iglesia, ¿no? Invitando a la resignación, y muy vinculado a esto, que es donde tú creo que también desarrollas una buena parte de la explicación, el papel de la corona. Sí. Son tres aspectos, y sin olvidar las grandes desigualdades económicas. El señorito Iván, que antes mencionabas de los santos inocentes, no es del siglo XIX, y no es por analfabetismo, etc. El señorito Iván es alguien que está acostumbrado a mandar, que tiene toda una serie de propiedades, etcétera, etcétera, y que por lo tanto tiene unos subordinados. Ha habido también no pocos sectores de dignidad en las clases bajas, de esos de en mi hambre mando yo, y como tal, pero claro, la libertad siempre tiene un precio muy alto, ¿no? Y cuando además se tiene dependencia de otras personas y dependencia económica, el precio es todavía mucho más brutal. Y por eso digo que no hay que olvidar nunca el factor económico, claro, y en ese sentido el factor de clase. Luego, dentro de ello, evidentemente, como decías también, la Iglesia, hago un apartado sobre las sotanas, que aunque no podían votar, si lo has leído, es bueno, las cartas y el tipo de influencia y los obispos, etcétera, que a veces tienen todo ese peso, ¿no? Claro, claro, digamos que hay un sistema de desigualdades, hay un capitalismo pues, un poco atrasado, ¿no? Sí, sí, un poco insertado en el capitalismo internacional, y que necesita elementos que justifiquen esas desigualdades, y por eso mencionaba, bueno, mantener al pueblo analfabeto, que también es propio de un país que no está todavía muy desarrollado industrialmente y no necesita una clase obrera más preparada. La Iglesia, ¿no? con esa novela maravillosa, ya que es verdad que ya ha metido el siglo XX con la guerra civil, del Requiem por un campesino español, ¿no? Esa Iglesia siempre invitando a la resignación. También esta respuesta popular frente a la Iglesia, o sea, el anticlericalismo de este país no es gratuito. Y luego un tercer factor que sí quiero volverte a preguntar, el papel de la corona, porque tú has planteado que siempre el que convocaba las elecciones era el que las ganaba, pero quien decía quién convocaba las elecciones era la reina o el rey. Claro. No, la reina tiene todo un poder. Bueno, primero Isabel II, después Alfonso XII y Alfonso XIII hasta 1923, es decir, tienen un papel fundamental, que es que se le asigna la disolución de las Cortes y el llamar a convocatoria de Cortes. Es decir, el decir, pues ahora eres tú el que convoca las Cortes, ¿no? Y entonces, claro, ese papel es fundamental para la corona. En principio, como decía, Isabel II lo ejerce siempre para los moderados. Se convierte en reina de partido, que es lo que provoca pronunciamientos, militarismo, claro. Influye. ¿Qué sucede? Que es la clave para la restauración. Sigue la corona con ese mismo poder. ¿Qué ha aprendido esos sectores de las clases dirigentes? Cuando digo de las clases dirigentes, estoy hablando eso de la propiedad. A mí incluso me gusta mencionar más la propiedad, porque engloba mucho más que incluso burguesía o demás, ¿no? Quiero decir, en la propiedad, porque entra la propiedad agraria, etcétera, también, ¿no? Esa propiedad ha aprendido que si hace lo mismo, sucederá lo mismo y podrá llegar una revolución, pero una revolución mucho más peligrosa, porque ya están, como decía, sectores del proletariado, la internacional, etcétera, desarrollados. ¿Qué hay que hacer? Uno vive de las experiencias que acumula, todos vivimos de las experiencias que acumulamos. Hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar no es ni oligarquía ni caciquismo, sino pasar del militarismo al civilismo, evitar ese militarismo, porque es peligroso, porque puede llevar, han sido militares los que han encabezado la revolución del 68. ¿Qué hay que hacer? Ponernos de acuerdo la familia liberal, la familia de la propiedad, en si hasta ahora alguien ha monopolizado el poder, vamos a repartirlo. Y que la corona, en este caso con Alfonso XII, actúe de árbitro.
2 años has gobernado los conservadores, la siguiente te doy el poder de convocatoria a ti, a los liberales. Y la siguiente, cuando hayas gobernado 2 años, el poder de convocatoria será para los conservadores, y así es durante 21 elecciones seguidas, un péndulo de reloj. Pero son esas... Y así se elimina el militarismo. Se pasa a ser civilismo. De los generales Narváez, Espartero, hemos pasado a los Cánovas y Sagasta, que ya no son generales. Pero es el paso, yo creo que eso es... ver la historia de España, a mí me parece que es fundamental, sobre todo si hay alumnos de historia o profesores de historia viéndonos, que creo que es lo más clave para explicar el siglo XIX. Siempre lo explicábamos: militarismo en la época isabelina, oligarquía y caciquismo en la época de la Restauración. Oiga, militarismo oligárquico y caciquil en la época isabelina, civilismo oligárquico y caciquil en la época de la Restauración. Explicar el paso del militarismo. Claro, pero cuando después ganan la Segunda República, cuyo artículo 1 dice que es una república de trabajadores de toda condición, vuelven otra vez unos militares que ya se han hecho fascistas. Es que es el gran cambio del ejército. El gran cambio del ejército se produce, el ejército del 19, no hay que olvidarlo, es un ejército constitucional en su mayor parte. Es decir, son los que van por el liberalismo y la Constitución. Luego más moderados o más progresistas, pero todo el siglo XIX y hasta 1923, desde el año 34, es constitucional, con distintas constituciones. Nuestra mentalidad, quiero decir, porque es lo que hemos vivido, es el ejército de dictaduras, pero eso es el siglo XX, el XIX no. El XIX es la dictadura, perdón, el XX es la dictadura de Primo de Rivera y después, lógicamente, bueno, la de los 40 años de Franco. ¿Qué ha cambiado en el seno del ejército? No tanto. Lo que ha cambiado es la actitud de las clases con las que el ejército se vincula. Esas clases, según constitucionales, etcétera, durante el XIX, porque la amenaza no es todavía la amenaza proletaria, y en el XX, con todo el ascenso de los fascismos, etcétera, esa burguesía sí que se ha hecho ya, cuando ve las amenazas hacia la propia democracia, esa burguesía, y es ese ejército con el cual se vincula como vinculación de clase. No sé si... Clarísimo. Déjame preguntarte por algunas cosas telegráficamente. Sí. Decía Romanones aquello de haced vosotros las leyes, yo los reglamentos. Sin embargo, tú dedicas un capítulo importante a las leyes electorales. ¿Son relevantes? Claves. Claves en cualquier época y en cualquier momento, también en el actual. Arquímedes decía: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo digo: dejadme hacer una ley electoral y diseñaré un sistema político. Es evidente. Somos uno de los pocos países que la ley electoral está en la Constitución para que no se cambie, porque es una generadora de bipartidismo, etc. Otro elemento muy relevante que tú planteas en el libro: si no tienes padrinos, no prosperas. En absoluto, hay que buscárselos. Eso también siempre, también en el presente, por completo. En el presente son los aparatos de los partidos que tienen, digo globalmente, que tienen mucho más el control de las listas cerradas, etcétera, y para poner. Y eso genera un tipo también de clase política. La ha generado. Con el tipo de listas cerradas. Claro, y le prestas mucha atención también, Carmelo, a las familias. Es que la familia ocupa papel central, ¿no? Durante el XIX y buena parte del XX es toda una prosecución familiar de primos, cuñados, yernos, nietos, hijos. Ahí está, por ejemplo, el gran Sagasta, su familia tiene 142 actas. 142 actas de diputado es casi la mitad del Congreso actual, ¿no? Pero son también los Cánovas, podemos citar los Silvela, los Maura, bueno, y toda una larga lista. Sí, que citas también incluso el poder en Murcia de los Espinosa de los Monteros, ¿no? También, cuñado de Antonio Cánovas, claro. Y su concuñado también, que son los que dominan sobre todo esa zona murciana de Mula, etcétera, ¿no? Me ha gustado mucho la frase de un cacique, porque la verdad estaba escuchando a Teodoro García Egea o a Tony Cantó cuando dice un cacique: cambiar yo no cambio nunca, el que cambia es el gobierno, yo siempre estoy con quien está en el gobierno. Claro, siempre hay que estar con el que se manda determinados estos. Es decir, ese cacique, que es un cacique gallego, yo creo que lo expresa perfectamente, y a uno le trae, es inevitable, ecos del presente, ¿no? O esos ecos del pasado traen palabras de presente. Incorpora muchas veces esas frases de: no, en España no hay 48 provincias, hay 47 y esta que la posee no sé quién, ¿no? Y cuando uno mira el papel, no sé, de los Matutes en Baleares, de los Fabra en Castellón, ¿por qué esa presencia tan fuerte del caciquismo en nuestro país? Claro, por lo que decía antes, sobre todo de las formas de propiedad, etcétera, y tejería todos unos lazos de influencia y de que el que tiene poder puede, y entonces también para el que está acostumbrado a esas clientelas, el ver si le hacen los pequeños favores, etcétera, y todo ello se va reproduciendo. Por eso el libro no solo abarca 1834, etcétera, sino que llega hasta el 2020. Y con
toda una mirada al presente y esos mapas de los que más veces han sido diputados en España en cada provincia, los que más veces han sido senadores desde el 77. Yo lo que he identificado estudiando la historia de nuestro país es que hemos tenido siempre un Estado débil, pese a que tenemos uno de los estados más antiguos de Europa, es un Estado débil, ¿no? Y entonces, en esa propia debilidad estatal surge la figura de la picaresca, ¿no? Como alguien que cree que le exige mucho y le da muy poco y por tanto intenta escaparse, aparece constantemente, tú lo dices, ¿no? Más vale alguien que te ayude, ¿no? Que te nombre diputado y ya te harás tu ministro, más que creer ni siquiera en la rigurosidad del mercado, que podría ser una idea meritocrática, ni tampoco del Estado, y por tanto siguen funcionando las amistades, como bien cuentas en el libro, hasta hoy. Sí, sí, es que es claro, o sea, esa debilidad del Estado, que yo creo que es patente, porque no puede controlar ni el tema de las quintas militares, que hay la tira de prófugos, ni el tema financiero. La hacienda estatal es clave y cuando un Estado tiene una hacienda débil, el Estado siempre es débil. Y en cambio las oligarquías locales, y las oligarquías locales son también la Iglesia, el noble en sus zonas, o el burgués como tal, eso claro, ese es el poder, porque el poder siempre necesita una cosa para ser ejercido, y ante quién se ejerce, cercanía, inmediatez y que se perciba como tal. Y entonces eso es, cuanto menos poder estatal tengas, más aumentas el de las oligarquías locales, ¿no? Hay muchos autores que plantean que la gran diferencia de España, el Spanish different, no es tanto un producto del siglo XIX como del siglo XX y en concreto de la dictadura franquista. Yo pienso que es anterior. O sea, es decir, que hay siempre dentro de cada país tiene sus propias casuísticas, que hay diferencias entre todo. Pero yo creo que es a lo largo del XIX del cómo se hace la revolución burguesa en España. Quiero decir, cuando hablo de la revolución burguesa, sobre todo hablo del reparto de la propiedad, ¿no? Y aquí hay escaso reparto de la propiedad a la hora de hacer la revolución burguesa. Tiene muy poco que ver en ese sentido de reparto de la propiedad con la francesa. Francia da un país mucho más equilibrado económicamente y por lo tanto también socialmente. Y en España las diferencias, la nobleza siguió manteniendo buena parte de la propiedad, convertida ahora en propiedad capitalista, no en propiedad feudal. Señalas también el papel de los abogados, ¿no?, en la política. Claro, es que y en muchas familias era el ir haciendo, de las familias pudientes, etcétera, dedicar uno de los hijos a la política. Lo mismo que antes lo dedicaban a la iglesia, pues ahora a la política. Y para eso es hacerse abogado, porque la oratoria y el conocer las leyes y demás para poder actuar con los electores es fundamental. El punto de inflexión de la entrada de la clase obrera también marca, claro, una diferencia que termina trágicamente, ¿no?, en la guerra. Claro, la ley electoral, que era tan clave, hace que durante la Restauración, al existir los distritos uninominales, los pequeños distritos, casi no pudiera haber representantes de los sectores proletarios, ¿no? Son las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Por Madrid, Pablo Iglesias Pose, es el que más veces es diputado por Madrid, que son 7 veces, y es la irrupción de esa clase obrera que amedrenta por completo también a esos sectores propietarios, ¿no? Y hay el golpe de Estado también de Primo de Rivera, aunque sea más complejo. Pero bueno. Es Cánovas del Castillo, ¿no?, el que incorpora a la Constitución del 76 que el rey tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, algo que después está también en la Constitución nuestra del 78. Sí, así es, claro, ahí es reforzar el propio papel de la corona, porque es al fin y al cabo punto clave en tanto que jefe de las Fuerzas Armadas, pero es reforzar ese papel de la corona como parte absolutamente esencial, ¿no? Y ahora también en el presente, claro. ¿Por qué leemos el libro de 1901 de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, y nos sigue pareciendo tan actual hoy en 2021? Porque el libro de Costa, al fin y al cabo, surge nada más de la independencia de las colonias, vamos, de los últimos restos del imperio colonial, ¿no? Y entonces es donde hay una gran sacudida en la intelectualidad. Y es cuando... La crisis del 98 como reflexión pesimista del país, sin ninguna ¿no?, duda, por eso es del 8 al 1, fíjate que es cuando eso, y donde es como si se abriera en canal la propia sociedad en su debate, por lo menos en el debate de las élites. Y entonces es como ponerlo en el espejo, ¿no? Y donde no solo es Costa, o sea, que ahí participan, pero incluso también políticos que están dentro del sistema, como Maura, etc. Lo que pasa es que se quedaron mucho más en grandes palabras que en transformaciones reales, ¿no? Porque afectaba mucho más eso de escuela y despensa. Pero ni llegó demasiado la escuela ni la despensa, y no basta solo con alimentar, ni siquiera con saber leer y escribir.
si hay grandes desequilibrios económicos, cuanto más grandes desequilibrios lo sean económicos y sociales, antes te decía que seguirá existiendo el caciquismo. Siempre he pensado que el país que más se parecía a España era Italia, porque ellos tenían el Vaticano y la mafia, que me parece que son dos elementos que se pueden trasladar también a la presencia de la Iglesia en nuestro país, alimentando siempre al cacique, ¿no? Sí, o por lo la menos red clientelar. O por lo menos muy vinculados, sobre todo, grandes sectores, ¿eh? O sea, y también, sobre todo, de clase, desde la Iglesia, de determinados sectores más a pie de calle, más populares, que rompen con eso, pero mayoritariamente la jerarquía católica ha estado, claro, con el poder, es la imagen del propio poder. A veces uno ve fotografías de esa misma época y ve ahí eso, al gran cacique del pueblo, al cura o al obispo en su caso, y al gran burgués, ¿no? ¿Qué queda del caciquismo y de la oligarquía en nuestra España actual? Pues una cierta parte, ¿no? Una cierta parte, porque tampoco, mientras no haya, por un lado, una gran transformación de la propiedad, seguirá habiendo, aunque ha perdido, digamos, importancia esa propiedad agraria, pero al fin y al cabo se ha introducido en otras formas de capital financiero, etcétera, ¿no? Pero mientras las grandes diferencias económicas sigan existiendo y demás, adaptadas a nuevas realidades, es decir, ya nadie va a ir a comprar un voto. Alguien piensa que el caciquismo ha desaparecido porque ya no te vienen a comprar el voto, digo, a darte 5 euros o cosa por el estilo, pero es que esas formas de presión, de presión de determinados sectores y demás, se adaptan a nuevas realidades. No te compran el voto porque no es rentable, quiero decir, no resulta rentable a quien lo compra como tal, ¿no? Pero comprar medios de comunicación. Y esos mismos medios de comunicación, con la efectividad que tienen, no es una forma de presión. Quiero decir que no pensemos que vivimos en el mejor de los mundos o que formas caciquiles ya han desaparecido por completo. Se readaptan y es lo que hay que ir mirando y es lo que hay que ir analizando también para pedir si uno quiere transformar hacia el futuro, ¿no? Una última pregunta, Carmelo. La derecha española yo la veo poco comprometida con la democracia. Cánovas del Castillo, el que da el nombre a la fundación del Partido Popular, a la altura de 1890 seguía estando radicalmente en contra del sufragio universal, ¿no? Universal masculino, no olvidemos. Sí, perdón. Además, por supuesto, ni en sí, cuestión, no masculino. Y incluso después no tienen tampoco mucho problema en dar un salto, ¿no? Y apoyar el golpe de Estado del 36. Pero les hemos visto después también siendo amables con el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, o ahora una parte de esa derecha considera que el gobierno de coalición es ilegítimo, ¿no? Porque no están ellos en el gobierno. Y parece que esa continuidad, ¿no?, poco democrática de la derecha española está escrita en algún lado, y te pregunto dónde, para que veamos esa continuidad. Bueno, si está escrita yo no te puedo decir dónde está escrita, ¿no? Pero tengo parecidas sensaciones a las tuyas, ¿no? Es decir, el compromiso con la democracia no ha sido una característica evidentemente de la derecha española, a diferencia y sí de otros países, como por ejemplo antes citabas Inglaterra y Francia, digo a escala general, o sea, como tales, ¿no? Aquí no ha habido ese tipo de compromiso, que en buena medida y sí que viene marcado sobre todo por la dictadura de Primo de Rivera y muy especialmente por la franquista, como tales, ¿no? Y creo que es fundamental que la derecha española tuviera, es decir, para el presente y para el futuro, ese fuerte compromiso absoluto con mucho más allá de las palabras, con un tipo de democracia que nunca fuera excluyente, sino por el contrario, muy inclusiva y con los propios planteamientos y realidades democráticas, ¿no? Que empiece leyendo a Galdós, al cual tú citas bastante en el libro. Carmelo Romero, Caciques y caciquismo en España, 1834-2020. Que termines en 2020 es estremecedor, pero como bien acabas de plantear, la oligarquía y el caciquismo sigue presente en nuestro país. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho de sintetizar, ¿no?, toda esta historia de nuestro país, pendiente a veces de conocerse. He intentado, bueno, en el libro sí, desde luego está muy sintetizado. Aquí no lo he conseguido tanto lo de sintetizar las respuestas, pero es que ¿qué le vamos a hacer? Que tiene eso que tú conoces muy bien, que yo digo lo de efecto de profesor, que es intentar explicar, y aún así explica muy pocas cosas y queda a veces muy simplificado, ¿no? Que lean el libro, que merece mucho la pena. Muchas gracias, Carmelo. Hasta pronto.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Crónica de fin de curso de tu corresponsal en el infierno. No volveremos a vernos hasta después del verano, y por eso ya me he puesto la camisa hawaiana de vacaciones, ¿no? ¿Podrá resistir sin mí hasta después del verano? No lo sé. Yo creo que al final, fíjate, has acabado cogiéndome cariño. Como un niño que le hubiera cogido cariño, no sé, a Triqui, por ejemplo, ¿no? Al monstruo de las galletas. Yo reconozco que soy igual excesivo que Triqui, solo que a mí, en vez de las galletas, lo que me gusta es, efectivamente, tocar las pelotas. O sea, no comer galletas, sino darlas, ¿no? Mira, Juan Carlos, allí veo a Germán Tess, voy a tocarle las pelotas, y por allí veo a Macarena Olona, también voy a tocárselas, así todo el día, tío. Hasta yo me canso de mí mismo. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está. Bueno, como de lo que más me gusta hablar es de música, ¿qué te parece si hablamos un poco de reggaetón, ¿no? Si es que se le puede llamar música a ese género, al reggaetón, ¿no? Se me ha ocurrido lo de hablar un poco hoy contigo de reggaetón, de ponerme a hablar de ello, porque se ha producido lo del concierto en la Plaza de Toros de Palma, ¿no? Que ha sido uno de los grandes focos del megabrote de COVID en la isla. A todo esto, ¿de quién era el concierto? Da igual, no lo ponía en la prensa porque da igual, no se sabe porque todo el reggaetón suena lo mismo, ¿no? Menos Despacito, ojo, ¿eh? Despacito ni tocarlo, que a pesar de ser reggaetón es un temazo. Pero fíjate, ojalá el reggaetón solo transmitiera COVID, amigo mío. Lo gordo es el aturdimiento mental que produce. Que se intuye, por ejemplo, cuando en un semáforo de repente se para un coche a nuestro lado, ¿no? Y con ventanillas subidas y todo se escucha a toda pastilla, pum, 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 que dices, vamos, si me aturde a mí, que estoy en otro coche, también con las ventanillas subidas, qué puto infierno no estará soportando el tío que está en el coche de al lado, ¿no? Dentro del coche, es que no me lo quiero imaginar, debe ser una experiencia, yo que sé, como la de los presos de Guantánamo, cuando les ponen música para torturarles, ¿no? Solo que, como ellos se la autoinfligen, pues no lo viven como una tortura, sino como un alivio. ¿Alivio de qué? Te estarás preguntando. Pues alivio de sus demonios interiores, de su infierno interior, lleno de miedos y de frustraciones, ¿no? Es una música que enmascara ese infierno. El reggaetón que se escucha siempre se hace a toda pastilla. Tiene un ritmo obsesivo y atronador que ejerce sobre el oyente pues el mismo efecto que si Mike Tyson te metiera una hostia en la cabeza cada 2 segundos, ¿no? ¡Bum, bum, bum, bum! Que te quedas sonado. Y en ese estado semi-inconsciente, semicomatoso, aunque oyeras tu voz interior diciendo que eres una mierda de ti o no, que no vales para nada, que no la oyes, porque esa música está demasiado alta, pero aunque la oyeras, te importaría una mierda, porque la onda sonora, claro, el reggaetón a ese volumen mueve directamente aire, ¿no? Eso es como te sacude. La onda sonora te ha dejado tarumba, como cuando en los dibujos animados el coyote, ¿sabes? Se ha pegado la hostia persiguiendo al correcaminos, cae al fondo del cañón, pero no muere, sino que se le forma una corona de pajaritos. Así es. Para empezar, observa esta foto, Juan Carlos, que es del concierto de Palma, en la Plaza de Toros. Ya asumimos lo de la gorra como algo natural, pero la gorra al revés, ¿por qué? No se sabe, ¿no? Porque hay que ponérsela al revés. Es la única prenda de vestir que te la pones al revés y en vez de hacer el ridículo, automáticamente pasas a molar y te rejuvenece, ¿no? De repente eres cool, eres un chavalote. ¿Y por qué ocurre esto? No se sabe. Yo no he visto, por ejemplo, a ningún reggaetoner con los calzoncillos al revés, con lo cagado para adelante, ¿no? Y que la gente diga, ole, ole, mira, se ha puesto solo con la gorra. Bueno, se ha calculado que todas las canciones de reggaetón que se han creado hasta ahora, escuchadas todas seguidas, darían para 140.000 años en una playlist. Esto explica, bueno, para empezar, lo fácil que es hacer reggaetón, ¿no? Y sobre todo explica la cantidad de gente agilipollada que hay en el mundo. Sí. Lo más curioso de todo, querido Juan Carlos, es que este ritmo, en sus orígenes, era un ritmo muy bonito, ¿no? Muy atractivo musicalmente. Se originó en el África subsahariana, como casi todos los ritmos que merecen la pena, con ritmos algo sincopados. Llega al Caribe a través de los barcos de esclavos que supongo que comandaría algún antepasado de Rocío Monasterio. En Cuba se convierte en un género llamado contradanza, que en estos viajes de la música de ida y vuelta
cambia de nombre al llegar a Europa y como venía de Cuba, pues pasa a llamarse habanera. Tutum, tum, tum, tutum, tum, tum. Así que podemos decir que el reggaetón es una especie de habanera en versión delincuente juvenil, ¿no? De la misma manera que solemos decir que Vox, por ejemplo, es el PP con 2 carajillos, el reggaetón sería la habanera con 2 rayas de coca. La habanera va así. Turum, tum, tum, turum, tum, tum. Y el reggaetón, ¿cómo va? Turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum. ¿Qué los distingue? El tempo. El reggaetón, como va en coca, va a 90, 100, va deprisa, ¿no? La habanera, como es distinguida, es elegante, va a 70, siempre hablo de pulsaciones por minuto, o menos, ¿no? También los distingue la armonía, Juan Carlos. El reggaetón es muy básico, muy diatónico, que dicen los músicos, ¿no? Solo utiliza los acordes que se pueden formar en la escala, que como sabes, la escala del piano tiene 7 notas, ¿no? Como sabemos desde Sonrisas y Lágrimas, nos lo decía Julie Andrews. Do, estrato de varón, re, selvático animal. Bueno, pues los reggaetones más famosos solo utilizan de esos 7 acordes posibles, Despacito, por ejemplo, utiliza 4, tío. Te los voy a mostrar. Mira, Juan Carlos, estos son los 4 acordes, por ejemplo, de Despacito. 6º grado, 4º grado, 1er grado, 5º grado. Y además los acordes siempre en la misma posición, las notas siempre ordenaditas, con lo bonito que es un acorde de, yo que sé, de 5º grado con la quinta en el bajo, ¿no? Lo sabía bien Paul Simon, que era un virguero de los acordes. Fíjate qué bonito es, ¿no? Pues nada, el reggaetón siempre los mismos 4 acordes y siempre en la misma posición. No hay manera. Otro día te hablaré de las letras del reggaetón, muy interesantes también, porque si la habanera emplea sugerentes metáforas, ¿no? Muy atractivas, tipo el amor es un pájaro rebelde, encima te lo cantan en francés, ¿no? L'amour es un oiseau rebelle. El reggaetón puede decir, a ella le gusta que le den duro y se la coman, al ritmo de tutum, tum, tum, tutum, tum, tum, tutum, tum, tum. Eso es de Daddy Yankee, no me lo estoy inventando. Daddy Yankee es uno de los putos amos del reggaetón, ¿no? El que salía con Fonsi en Despacito. Horroroso. Buenas noches, Juan Carlos. Felices vacaciones. El término intrahistoria, según la Real Academia de la Lengua, es una voz introducida por Miguel de Unamuno para recordar que la historia la hacen los olvidados de la historia. Algo parecido expresó Walter Benjamin al hablar de la necesidad de cepillar la historia a contrapelo para que salga todo lo escondido y de alguna manera descubrir esa España real frente a la España oficial, acercarse a la vida de la gente normal y corriente para descubrir que la historia con mayúscula la escriben casi siempre las pequeñas historias olvidadas. Y ese es el objetivo de Eduardo Andradas en su libro Entre el amor y la trinchera. ¿Trinchera o trincheras? ¿Cómo estás, Eduardo? Una trinchera, porque es una trinchera que suma las diferentes trincheras de cada lucha particular, supongo. Sí, bueno, suma diferentes sucesos de la comarca norte de la Comunidad de Madrid y de Madrid hasta Aravaca, podemos decir desde Lozoyuela hasta Aravaca, que era donde estaba la zona de frente del Parque del Oeste. Entonces, Chamartín, Fuencarral, Alcobendas, Sanse, algunos pueblos de la Vega del Jarama que no han tenido mucha historia en libros, ni siquiera mucha historia institucional de recuperación de memoria de ella, pues lo he intentado en este pequeño libro traerla de nuevo al presente. Oye, es una novela, pero sobre todo es historia, ¿no? Sí, bueno, hay una historia ficticia de donde hay un personaje que se supone que soy yo, pero no soy yo, es una construcción de un sujeto del año 36 que he ido conformando con diferentes testimonios de gente que conocí a lo largo de mi historia y que vivieron ese conflicto, mis abuelos, gente vecino, gente de la calle, alguno que entrevisté, como algún carabinero, y como pensaban ellos, lo he intentado hacer como ese personaje piensa, o sea, que en verdad no soy yo, son ellos en ese personaje. Y todo lo demás, personajes, personas, sitios geográficos, formas de vida, organizaciones políticas, administraciones
políticas de de la época, pues, del ayuntamiento, organizaciones sindicales, de masas. Eduardo, siempre se enseña que la historia la hacen las grandes figuras y tu planteamiento no, es que la historia la hacen pequeñas historias. Explica esta idea. Sí, y pongo un ejemplo, ¿no? Porque creo que era Lenin que decía que lo abstracto desune y lo concreto une. Pues, por ejemplo, el último alcalde de la localidad de Alcobendas, Víctor Muñoz Galán, el 28 de marzo de 1939, a eso de la 1:30, la quinta columna de Falange le asalta al ayuntamiento armada, iban armados, para que les entregue el ayuntamiento, y una vez que ya había sido entregado a eso de la 1 Madrid por el general Peada, al coronel Peada, al coronel Losas, le había sido ya entregada a la ciudad universitaria, él se niega a entregar el ayuntamiento porque dicen que no son unos sujetos democráticos y que él solo le entrega a la democracia la institución, y le tirotean y 2 horas después sale del ayuntamiento, pero hay que vernos en la situación, ¿no? Ha caído Madrid, se está demorando, todo se está descomponiendo, todo el sistema democrático republicano, y él lo sigue manteniendo. Me parece una actitud quijotesca. Entonces, estas personas no están en los libros de historia, no en la batalla de Belchite ni en la batalla de Guadalajara, pero son al final el reflejo de un espíritu de resistencia y un espíritu democrático de la época. Son los perdedores que en el fondo a lo largo de la historia son los que han ganado, ¿no? Sí, han ganado. Lo único que ha costado que ganaran. En este libro pues hay un homenaje también al PSOE, al socialismo de la época. Mi abuelo mismo, Joaquín, sale en el libro y era un socialista afiliado al PSOE de Largo Caballero, y ese PSOE también tiene un poco de homenaje, ese PSOE plural tiene un poco de homenaje en estas páginas. Y lo digo yo, que también soy hijo de un militante socialista, no solo soy nieto, soy hijo de un militante del PSOE que fue concejal del 79 al 87 en esta localidad, y el traidor de Felipe González es el que sepulta a este PSOE y a estos compañeros y compañeras que habían mantenido la lucha del socialismo en clandestinidad, y sobre todo en este libro lo dejo ver durante el conflicto, ¿no? Muchos militantes del PSOE luego fueron olvidados por el señor Felipe González. Y lo digo yo, que no puedo, soy hijo y nieto, o sea, pero es un traidor. Cuando uno mira a la extrema derecha de Vox, parece mentira, ¿no? Que con la historia que ha tenido nuestro país repitamos comportamientos. Sí, es la misma España de Fernando VII, es la misma España del duque de Angulema, que van con muchas banderitas, pero luego no tienen problema en traerse a la Legión Cóndor, como aquí en algún capítulo sale, o a la aviación legionaria italiana, como anteriormente pues habían traído a los 100.000 hijos de San Luis para defender sus intereses y sus privilegios, ¿no? Y sobre todo, claro, aquí el libro deja entrever una cuestión que no termina, porque el libro termina el 28 de marzo. Es ese hilo de la izquierda, cómo se corta, ¿no? En la derecha, en todos los municipios que he estudiado, por llamarlo así, aunque yo no soy solo historiador aficionado, no soy profesional, 200 años pasa el poder administrativo y el poder económico de padres a hijos hasta Alianza Popular. En cambio, la mayoría de estos pequeños pueblos que en el 39 y anteriormente eran los administradores políticos de los ayuntamientos por parte de los partidos de masas, ¿no? Por los partidos del Frente Popular. A partir del 39 cortan y ya no hacen política. O sea, unos porque fallecen durante el franquismo y en clandestinidad en pueblos tan pequeños era complicado militar, pero cuando llega la democracia en el año 77, no son ellos. Solo he encontrado un caso de una mujer, Carlota Bujeda, que era de Sanse, que vuelve a militar en Alcobendas a partir del año 77 y había militado en la JSU. Nadie más. Los alcaldes, Antonio Vázquez, me da igual que Sancha Martín, sean Foncabral, sean Alcobendas. Y en cambio la derecha sí que continúa. Claro. Entonces, esos 40 años de vacío, por llamarlo así, todavía hoy creo que tienen eco. ¿Y qué dirían, para despedirnos, Eduardo, los protagonistas de tu novela ante el lema libertad o comunismo de Díaz Ayuso? Bueno, pues aunque el libro no lo dice, porque acaba en el año 39, y es curioso porque
por ejemplo, en Alcobendas solo había un militante comunista en el año 36 que he detectado, eran del PSOE o eran republicanos moderados y no estaba en Alcobendas el 18 de julio, estaba en Miranda del Ebro, que es donde le detienen. Pero en el año 79 el PC, los comunistas, por llamarlo así, sacan el 25% de voto en Alcobendas. Y del 25 al 83, en el que mi padre era concejal del PSOE, el Alcobendas del año 79 no tenía calles asfaltadas, no tenía árboles, no tenía parques, no tenía centros de salud, no tenía colegios públicos prácticamente, había muy pocos, no había, los chavales jugaban con un canto, no tenían equipación de fútbol, no tenían balón, y gobernaron los socialistas con los comunistas y todo eso volvió. Entonces yo creo que ese es el triunfo también de lo que se perdió en el 39, se recuperó en el 79 al 83. Luego ya fuimos perdiendo otra vez un poco esa ola, ¿no? Que tenía que, hasta que ha aparecido Podemos en el 2014, esa ola la fuimos perdiendo. Pero ese es el gran triunfo, yo creo, ¿no? Aunque parezca una tontería, pero que un niño tuviera una equipación de fútbol y un balón para jugar y un sitio donde jugar, no un canto y un descampado, pues es un triunfo de la democracia y los comunistas contribuyeron a ello. La derecha, anteriormente ya vimos lo que tuvimos, descampados, calles sin asfaltar, no había centros de salud, no había transporte público. Eso es lo que la derecha nos tuvo durante 40 años. Un recuerdo, una concejala del Partido Popular diciendo qué es eso de que la gente juega al fútbol gratis, ¿no? En fin, Eduardo Andradas, autor de Entre el amor y la trinchera, una historia de aquella gente que cuando se nos gastan las fuerzas o cuando dudamos, les recordamos y seguimos en la lucha. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde la frontera. Gracias a vosotras y a vosotros y que viva la República, la segunda y la tercera. Que así sea. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Ah, ya sé, esa movida que le hacéis a toda la gente que no piensa como vosotras, ¿no? Cancelado. En realidad vamos a hablar de la supuesta cultura de la cancelación. ¿Pero cómo que supuesta? Si ya no se puede decir nada. ¡Un chiste! ¡Cancelado! ¡Estamos acojonados! Si no seguimos las órdenes de vuestros lobbies, nos canceláis. ¡Nos borráis! ¡Eliminados! En los últimos años, y coincidiendo con la creciente presencia de las agendas feminista, antirracista y del colectivo LGTBIQ en los espacios políticos, en los espacios de opinión, en la calle, en los medios de comunicación, que son consecuencia de las luchas de todas las personas que han puesto sus cuerpos para defender la lucha por la igualdad, por la libertad y por la justicia, por el cumplimiento básico de los derechos humanos, ha surgido y está creciendo un movimiento de reacción que se basa en una emoción muy humana, pero bastante peligrosa, sobre todo si no la admites. El miedo. Las élites, quienes siempre han concentrado el poder también de construir el discurso, o sea, los hombres blancos, payos, cis, heterosexuales, sin diversidad funcional, autónomos económicamente, con sus necesidades de cuidado cubiertas y con la situación administrativa en regla, han empezado a darse cuenta de que ya no son los protagonistas de todo, de que ya no son los únicos que opinan, de que sus ideas, construidas desde la atalaya del privilegio, se ponen cada vez más en cuestión, de que sus chistes de mierda no tienen ni puta gracia, de que sus agresiones, sus abusos, sus violaciones, sus violencias, sus explotaciones ya no funcionan igual. Y se han asustado. ¿Queréis que desaparezcamos? Totalitarias, inquisidoras, censoras. Desde sus columnas de periódicos de tirada nacional, desde los canales de televisión estatales, desde los programas de radio de máxima audiencia, desde las editoriales que copan la mayor parte del mercado, vociferan y patalean que les estamos silenciando, que queremos apartarles de la cultura popular por no comulgar con nuestras doctrinas. Solo porque algunos de ellos, muy poquitos, están empezando a pagar por sus crímenes.
solo porque algunas de sus opiniones, las más abiertamente relacionadas con la incitación al odio o las que van abiertamente en contra de los derechos humanos, empiezan a estar limitadas. Porque confunden la misoginia, la LGTBI-fobia, el racismo, el pensamiento supremacista con libertad de expresión. Porque confunden el mundo, la cultura, el pensamiento con su chiringuito. Pero los aplausos a agresores confesos como Plácido Domingo se van a acabar. Los nobeles de literatura a violadores confesos como Pablo Neruda se van a acabar. Los chistes sobre violaciones se van a acabar. Las excusas para ser racista, transfobo, lesbófobo, homófobo, supremacista, misógino, se van a acabar. Porque los últimos en darse cuenta de que sois una minoría vais a ser vosotros. Mientras tanto, nosotras, nosotres, estamos construyendo un mundo donde se puede decir de todo, donde se puede pensar cualquier cosa, donde se pueda una reír de lo que le dé la gana, siempre que se entienda que las vidas de las demás personas son tan dignas como las nuestras. No os preocupéis, no os vamos a cancelar, os estáis cancelando solos. Hoy os dejamos con una frase de Michael Kimmel. Cuando estás acostumbrado a tener el 100% de las oportunidades, ver de repente que éstas se han reducido al 80%, alarma. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. El transfugismo, como la muerte, tenía un precio. En el caso de Toni Cantó, entre 75.000 y 80.000 euros anuales. Ese es el sueldo que, según fuentes de toda solvencia, cobraría el ex de UPyD y Ciudadanos. Un sueldo superior al que cobraba como portavoz en las Cortes Valencianas. El hombre que criticaba el despilfarro y el enchufismo, el azote de los chiringuitos, ya tiene uno, y de los buenos, una mamandurria a la altura de aquella fundación para el mecenazgo y el patrocinio social de Santiago Abascal. Todo por saber abandonar el barco a su tiempo, su especialidad política, y claro, darle un abracito a Isabel Díaz Ayuso. Tenemos un activo valenciano muy especial, un hombre que defiende con pasión sus ideas. Vamos a crear la Oficina del Español, integrada en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Toni Cantó. La plebe se pregunta, ¿y qué es eso de la Oficina del Español? Pues según la presidenta Ayuso, una institución que promocionará el español dentro y fuera de las fronteras. ¿Pero estos no eran los que criticaban las embajadas catalanas por el mundo? Hacer la competencia al Instituto Cervantes no es la mejor forma de gestionar el dinero de los madrileños, sobre todo cuando estás cerrando centros de salud para ahorrar dinero. Menos asuntos españoles y más asuntos de atención primaria. Podría ser peor. Los periquitos del Club de Fútbol Español, rival eterno del Barça, pensaban que Díaz Ayuso les había abierto una sucursal sin consultarles. Me comentaban la fábula del oso que bailaba y el búho que le criticaba y el cerdo aplaudía, y lo que realmente le molestaba al oso era el aplauso del cerdo. Pero no, esto es una disputa dentro de la propia derecha. ¡Fuera máscaras y mascarillas! ¡Que digan la verdad! En el Partido Popular no sabían qué hacer con el ex actor y se han tenido que sacar de la manga este engendro que no hay por dónde cogerlo. En primer lugar, al margen de interpretar alguna que otra serie, ¿cuál es el bagaje cultural de Toni Cantó para ser embajador de la lengua de Cervantes? ¿Sabe lo que es un oxímoron? ¿Diferencia entre metáfora y sinécdoque? ¿Cree que Sara Mao era una pintora? ¿Está acaso capacitado para limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua española? Sucia, pija y da terror. Podría ser la leyenda de este nuevo Instituto del Español, creado única y sencillamente para costear a Toni Cantó un nivel de vida que no podría pagarse siendo actor. Nepotismo de libro, Partido Popular en estado puro. ¿Qué es eso de que Roma no paga bien a sus traidores? Tras la amnistía chapucera del señor Montoro, la amnistía fiscal, hoy nos traen aquí la amnistía de los chiringuitos. Dicen que el sueño de Cervantes era pasar a América, pero que el Consejo de las Indias le respondió que no había vacantes, que buscara por acá en lo que se hiciera su merced, vamos, que se afiliara al PP de la época si quería medrar. Por eso tuvo que quedarse en España y escribir El Quijote,
Con eso y todo le encarcelaron, como a Quevedo, como a Fray Luis de León, como a San Juan de la Cruz, como a Lorca, como a Miguel Hernández. En realidad, Toni Cantó es más del Lazarillo de Tormes, mucho más que del personaje de Cervantes, que tenía grandeza. Solo se iría con Don Quijote si le prometiera una ínsula barataria, y ya sabemos que ese puesto era para Sancho Panza. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Qué equivocado estaba el ingenioso Hidalgo. 400 años después descubrimos que para ser más que otros solamente hay que afiliarse al PP, una legión donde se alistan los más oportunistas, los más vividores, con un único objetivo: vivir como un rey emérito de la política. En fin, que esta es la España que tenemos. Hasta la semana que viene, desobedientes. El chiringuito de la canción de la verano del PP. En fin.